A grabar. Ya, vamos a ver entonces este tema que también es continuación y complemento del tema que han visto con la doctora Ivette la anterior clase, que era restauraciones de clase 1. Conmigo van a ver ahora restauraciones de clase 2 con resinas compuestas. Vamos a ver específicamente algo de, en realidad, la clasificación de este tipo de restauraciones. Y algo de los protocolos, que básicamente son los mismos, ¿no es cierto? Los protocolos de restauración, tanto los protocolos de adhesión, son, si se han dado cuenta, fundamentalmente los mismos en todos los casos. Es decir, el protocolo de adhesión, por ejemplo, el protocolo de grabado total, es el mismo para anteriores, es el mismo para posteriores. En el caso de las incrementaciones, quizás alguna leve variación, pero básicamente todo está dentro de los mismos principios. Vamos a ver cómo se clasifican las restauraciones de clase 2. Estas pueden clasificarse en tres grupos. Las restauraciones de clase 2 simples, es decir, simple decimos cuando la cavidad va a abarcar solo una cara, ¿no es cierto? Compuesta cuando va a abarcar dos caras y compleja cuando abarca más de dos caras. Entonces, las restauraciones en clase 2 de Black se clasifican en simples cuando son estrictamente proximales. Se clasifican como compuestas cuando abarcan dos caras y pueden ser, en este grupo pueden ser próximo bucal o próximo lingual, es decir, una cavidad proximal y una unida a una cavidad bucal o una cavidad proximal unida a una cavidad lingual. A esta se les llama, este tipo de cavidad se les llama con ranura horizontal o slot. Dentro del grupo de las compuestas también está la próximo-oclusal. Y dentro del grupo de las próximo-oclusales están aquellas que se denominan cavidades túnel, las cavidades con ranura vertical y las cavidades con caja oclusal y proximal. Vamos a ver para que se entienda mejor a continuación cada uno de estos grupos. Y el tercer y último grupo es el de las cavidades complejas, es decir, que aquellas que abarcan o que han tomado más de dos caras de la corona de los dientes. Aquí podemos ver las cavidades simples, es decir, estrictamente proximal, dice. Ahora, hay que tener en cuenta algo bien importante en este caso de restauraciones. Muchas veces las restauraciones de clase 2, ¿cuándo es clase 2? Sabemos bien que clase 2 de Black dice caries en caras proximales de piezas posteriores, ¿no ve? Es decir, si nos abocamos solamente y estrictamente a la definición, dice que la caries está en una cara proximal de una pieza posterior. Si la lesión cariosa está estrictamente, como dice aquí, en la cara proximal y no existiese pieza vecina, entonces pues la cavidad será estrictamente proximal, es decir, no habrá por qué abarcar mayor superficie ni ninguna otra cara de la corona, porque al no existir de repente la pieza vecina o al existir un espacio suficiente como para poder hacer un acceso con un instrumento cortante rotatorio directamente a la lesión, entonces no hay necesidad de tener que extendernos en la cavidad para poder realizar la restauración de forma adecuada. Pero fíjense aquí hay una lesión cariosa en este primer molar, hay una lesión cariosa en proximal, estrictamente en proximal. Pero aquí lo que tendríamos que ver es por dónde vamos a hacer el acceso a esta cavidad. Podemos hacer el acceso de repente por la cara vestibular. A lo mejor esta lesión cariosa no es tan pequeña como se la ve clínicamente. Si vemos en un análisis radiográfico, a lo mejor la lesión cariosa es más amplia y está debilitando en gran manera el reborde marginal mesial. Entonces, en ese caso, lo mejor será hacer el acceso por la cara oclusal. Entonces, una cavidad estrictamente proximal
es decir, de clase 2 de Black, solamente se puede hacer cuando no existe la pieza vecina o como en este caso, por ejemplo, la pieza vecina tiene una lesión tan extensa que previamente a ser reconstruida, lo correcto sería restaurar esta pieza, ¿no? Y así no tener que abarcar, vuelvo a recalcar, otra cara más de la corona del diente. Aquí se puede ver otra, fíjense, aquí hay una en realidad hay una restauración. Si bien hay una lesión cariosa recurrente, se puede ver que aquí han puesto una amalgama. Pero esta es una amalgama mal puesta, si se fijan, ¿no es cierto? Ha sido solamente como rellenada de forma muy simple, digamos, este lugar, sin colocar previamente una matriz metálica, sin cerrar, sin sellar adecuadamente el espacio, etc. Entonces, como se ha producido filtración, se ha vuelto a producir ahí una nueva, una lesión cariosa recurrente. Entonces, no se puede volver a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Habría que pensar o planificar, siempre dependiendo de una radiografía, de si es mejor hacer el acceso de repente por oclusal, ¿no es cierto? Y hacer una restauración mucho más correcta. Entonces, las lesiones simples de clase 2 estrictamente en cara proximal dependen básicamente de la facilidad del acceso que tenga el área de la lesión para conformar la cavidad. Las lesiones o cavidades compuestas de clase 2, estamos hablando de cavidades que van a abarcar dos superficies de la corona o dos caras, ¿no es cierto? Sí sabemos muy bien, lo tenemos muy claro, que cuando hablamos de clase 2 decimos que existe una lesión cariosa en una cara proximal. Puede ser mesial o lingual. En este caso, en esta imagen específicamente, fíjense, hemos descubierto, ya sea por la exploración o ya sea por un análisis radiográfico de las piezas, hemos descubierto que en esta pieza existe una lesión cariosa en proximal. Pero no hay lesión cariosa ni cavidad ni por las caras libres, es decir, vestibular ni palatina, ni por la cara oclusal. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar por dónde vamos a hacer el acceso, por dónde vamos a debilitar menos la corona para hacer la restauración de esta pieza. Pero además hay otra forma también, hay otro parámetro que hay que tomar en cuenta, otro factor, que es qué tipo de preparación, qué tipo de acceso nos va a facilitar la restauración. Porque fíjense, si yo supongamos que hago mi acceso por vestibular, como en este caso, fíjense, he decidido hacer mi acceso por vestibular. Entonces, si esta distancia es muy larga, tengo que pensar bien en cómo voy a restaurar, cómo voy a llevar el material hasta este lugar, ¿no es cierto? Hasta el lugar donde estaba la lesión cariosa inicialmente y cómo rellenar todo este túnel prácticamente que hemos hecho, que se llama ranura horizontal o slot, ¿sí? Eh, para esto necesariamente tenemos que utilizar materiales de restauración y de protección pulpar que se puedan infiltrar, ¿no es cierto? Que se puedan llevar hasta el fondo de esta cavidad. Para este caso tendríamos que pensar de repente en una resina combinada o modificada con ionómero, o al revés, un ionómero modificado con resina, etcétera, y sellar la parte más superficial con una resina convencional. Pero aquí siempre la disyuntiva va a ser por dónde hacemos el acceso a la lesión. Ahora, si la lesión es más amplia de la que se ve aquí, más amplia que esto, y la lesión abarca más o menos, está más cerca hacia vestibular, lo correcto es hacerla por vestibular. Si la lesión está más cerca a la cara palatina, lo correcto de repente sería hacer un acceso por palatino, siempre pensando en dos factores: cuál va a debilitar menos la estructura de la corona y con cuál voy a poder restaurar más fácilmente la lesión o la cavidad, con cuál acceso voy a poder rellenar, acomodar mejor los materiales, poder tener una visión mucho más clara de dónde estoy colocando el material, etcétera. ¿No es cierto? A lo mejor, y como sucede casi en la clínica, la opción más común es hacer el acceso
por oclusal. Aquí vemos en estas imágenes, fíjense, dos lesiones cariosas que están en proximal, pero que están más cerca de la cara vestibular y no son tan amplias. Entonces, una vez que se ha preparado, se ha hecho el acceso por vestibular a la lesión, se ha preparado la cavidad, el restaurarla suele ser más bien mucho más sencillo que hacerlo por oclusal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos ver bien el fondo de la cavidad, podemos ver bien o muy bien clínicamente dónde vamos a colocar, dónde estamos colocando el material. Por otro lado, tenemos la ventaja de que al no haber hecho un acceso por la cara oclusal, no estamos debilitando el reborde marginal de esta corona. Nuestra restauración no va a estar en un área funcional de la oclusión, es decir, que no habrá necesidad de hacer análisis o ajuste oclusal una vez terminada la restauración, por ejemplo. Solamente el sellado adecuado de la cavidad, un alisado, un pulido, etcétera. ¿No es cierto? Pero vuelvo a recalcar, es imprescindible que para definir cuál va a ser el acceso, necesitemos hacer el análisis de una imagen radiográfica y pensar en esos dos factores o parámetros que les dije, ¿no es cierto? ¿Cuál nos va a permitir conservar la estructura más sólida de la corona o del diente? ¿Y qué tipo de acceso nos va a permitir realizar una restauración más eficazmente? Entonces, dentro de las compuestas están la próximo bucal o próximo lingual, que se llaman ranura horizontal o slot. Esta será una próximo bucal. Si hacemos el acceso por esta otra pared, se llamará próximo lingual. Luego está, dentro de este mismo de las compuestas, está la próximo oclusal. Si la lesión cariosa abarca tanto en proximal como además tiene otra lesión cariosa por oclusal, vuelvo a recalcar, si tenemos una lesión en proximal, pero además en la misma corona hay otra lesión en oclusal, tenemos que ver si esas dos lesiones se contactan por dentro. Nosotros podemos hacer el desgaste de los tejidos infectados, de los tejidos cariados, y vamos a ver si se une con la cavidad en proximal. Si se une a través de este túnel, como se ve con esta sonda, tenemos que analizar si el remanente dentario que ha quedado a la altura del reborde marginal es lo suficientemente fuerte como para restaurar esto y que en lo posterior este remanente no se fracture. Si este remanente ha quedado básicamente solamente en esmalte y toda la dentina que lo soportaba ha sido removida en el momento de la eliminación de los tejidos cariados, entonces lo mejor será de repente romper este puente de esmalte que ha quedado aquí, porque es muy frágil y después de hacer nosotros nuestras restauraciones es probable de que se fracture. ¿No es cierto? Y va a ser luego un problema para el paciente y un problema para nosotros también. Pero puede ser, como en este caso, como el que estábamos viendo anteriormente, puede ser que de repente nosotros decidamos hacer el acceso por la cara oclusal. Y en la cara oclusal no existe necesariamente una lesión cariosa. Entonces, nosotros haremos un acceso directo desde la cara oclusal, tratando de no tocar el reborde marginal, una especie de túnel para llegar al área de la lesión. O, si es que esta lesión cariosa es más amplia y está más cerca al reborde marginal, entonces lo correcto, así como esto, lo correcto será romper todo el reborde marginal y hacer una cavidad directa, una comunicación directa, como se ve aquí, ¿no? Como se ve en esta imagen. Este es un caso típico de eso. Fíjense, aquí, por ejemplo, en este otro caso es distinto. Aquí hay una lesión en proximal, pero hay una lesión también en oclusal. Ambas se comunican, es una lesión cariosa amplia. Entonces, todo el remanente de la dentina o esmalte que quede a la altura del reborde marginal, lo correcto es eliminarlo. Porque así con un mismo bloque de
material de restauración, vamos a poder reponer esas estructuras de tal forma que nuestro trabajo sea duradero. El análisis radiográfico siempre es fundamental para determinar qué técnica, tanto de preparación cavitaria como qué técnica restaurativa vamos a utilizar. Aquí podemos ver dos lesiones cariosas que están próximas en las caras proximales de estos dos molares, pero aparentemente se ve que aquí no hay ninguna lesión cariosa proclusal y aquí hay una restauración previa. ¿Verdad? Aquí podemos ver una lesión cariosa en proximal, pero que no llega hasta oclusal. Y en este molar lo que podemos ver es una lesión cariosa amplia en proximal y que lo más probable es que ya sea superficial por la cara oclusal. Entonces, aquí con seguridad vamos a tener que hacer una cavidad compuesta, donde estén unidas tanto la cavidad oclusal como la cavidad proximal. Aquí habría que pensar, dependiendo también del análisis clínico, obviamente, si lo mejor será hacer una cavidad túnel que venga desde oclusal para llegar al área de la lesión. Entonces, básicamente nuestra decisión en el tratamiento se fundamenta en esos aspectos que les estoy mencionando. En el caso de las cavidades próximo-oclusales, cuando queremos hacer una cavidad túnel, tenemos una lesión cariosa que no es muy amplia en proximal, pero sí es una lesión cariosa ya activa. Entonces, nosotros decidiremos hacer un acceso por oclusal porque será de repente la forma más efectiva de restaurar esa cavidad. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el acceso? Si estamos viendo que toda la cara oclusal está aparentemente intacta, no hay lesión cariosa visible ni en la radiografía, etc. Entonces, lo que queremos nosotros es conservar la estructura básica fundamental de la corona. Y los rebordes marginales son estructuras fundamentales para la resistencia mecánica de las coronas, especialmente de las piezas posteriores. Entonces, siempre que podamos conservar los rebordes marginales intactos, será la decisión más adecuada. Vuelvo a recalcar, siempre y cuando la lesión cariosa no sea tan amplia que ha debilitado prácticamente toda la dentina que soporta este esmalte. En ese caso, lo correcto será romper todo el esmalte y hacer una cavidad continua. Si hemos decidido hacer una cavidad túnel porque vemos que todo el reborde marginal está prácticamente intacto, pero hay una lesión cariosa en la cara proximal, decidiremos dónde vamos a hacer el acceso y el acceso lo hacemos por la fosa. Es decir, no vamos a alterar la estructura del reborde marginal. Hacemos el acceso por la fosa. La fosa más o menos está a esta altura, ¿no es cierto? Porque estas son las cúspides. El surco y la fosa estarán a esta altura y desde aquí hacemos una cavidad. En el protocolo de la restauración, es una restauración un proceso relativamente simple. Colocamos matriz metálica que va a estar adosada a la pared, adherida a la pared, gracias a la presión de una cuña de madera que vamos a colocar por fuera de la matriz metálica más bien, y luego con un material de restauración que pueda ser aplicado a presión hasta el fondo, por ejemplo, resina fluida, resina ionómero de vidrio combinado con resina, etcétera. Presión, vamos a llevar el material hasta el fondo y vamos a rellenar toda la cavidad de esta forma. Solamente la parte superficial de la cavidad, es decir, esta parte superficial, la podemos restaurar con una resina convencional, es decir, una resina de alta densidad o de alta carga cerámica, ¿no es cierto? Porque recuerden que la cavidad o el material que va a estar a esta altura no está sometido a ningún tipo de fuerzas de masticación, de abrasión, etc. Por lo tanto, esta resina puede ser una resina más fluida, una resina de menor carga cerámica. Lo importante es rellenar adecuadamente toda esa cavidad túnel que se ha preparado. El tercer grupo son las cavidades complejas, es decir, aquellas que abarcan más de dos caras de la corona. Y el ejemplo, digamos, más común de esas en las clases 2 son este tipo de cavidades, las que llamamos MOD, ¿no? Mesio ocluso distal.
mesio-ocluso distal. Si bien son aparentemente cavidades mucho más complejas en el sentido de la restauración, el procedimiento de quizás devolver los puntos de contacto, reconstruir las paredes proximales, etcétera, no es tan complejo como parece. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es convertir esta clase 2 compleja en una clase 1. Y en realidad de eso se trata fundamentalmente el procedimiento de la restauración en este tipo de cavidades. ¿Cuáles son los tiempos operatorios? Fíjense que son básicamente los mismos que hemos visto en las anteriores clases para otro tipo de cavidades, tanto anteriores como seguramente los que han visto para las clases 1 con la doctora Ivette. Primero están las maniobras previas, la apertura y conformación, que es similar a la de las piezas anteriores, con la única salvedad de repente que no necesitamos hacer un bisel. Es decir, tenemos que, dentro de este paso de apertura y conformación, tenemos que observar estos puntos fundamentales, que son la construcción del contorno, la forma de resistencia mecánica y la profundidad. Básicamente todo esto, estos tres puntos, están delimitados siempre por la extensión de la cavidad, la extensión y la profundidad de la lesión, mejor dicho. La extensión y la profundidad de la lesión cariosa es la que va a determinar el contorno de la cavidad, la que va a determinar de repente hasta dónde vamos a llevar los márgenes de la cavidad para obtener resistencia mecánica en el remanente dentario, y la profundidad de la cavidad. Habíamos dicho que si la cavidad cariosa es profunda, pues la cavidad que vamos a preparar también va a ser profunda. Luego los otros pasos similares a todos también: extirpación de los tejidos deficientes, desinfección de la cavidad, protección dentinopulpar, terminación de las paredes y por último limpieza. Sabemos que las maniobras previas son básicamente un paso para hacer un análisis previo de los dientes que vamos a tratar, ¿no es cierto? Determinar cuál es la anatomía del diente, qué tipo de anatomía tenemos que reconstruir, cómo vamos a preparar la cavidad, cómo vamos a preparar el diente, etc. Hacemos un análisis fundamentalmente para aplicar de manera correcta las técnicas tanto adhesivas como las técnicas de restauración en cada pieza. Y las maniobras son básicamente 9. Les había comentado esto en la clase de restauraciones en piezas anteriores, que lo único que se ha agregado es esto, ¿no es cierto? Son 9, pero le hemos agregado las básicas clásicas, digamos, son 9. A lo que se le ha agregado ahora son los buches antisépticos. Luego está el diagnóstico pulpar, el diagnóstico cariológico, un examen radiográfico, la observación de la anatomía dentaria, que siempre es fundamental hacerla antes de preparar cavidades ni nada, la selección del color, el análisis de la oclusión previa a la restauración es fundamental en el caso de restauraciones en piezas posteriores, más aún si son compuestas o complejas. Nosotros necesitamos ver cómo está la relación interoclusal en la boca del paciente antes de hacer las restauraciones, porque una vez que hemos terminado de hacer todo el trabajo, de haber restaurado una o varias piezas, esa relación interoclusal, esa relación oclusal que existe en la boca del paciente no debe verse afectada. Debe quedar como estaba inicialmente. Muchas veces restauraciones desbordadas, así altas como se ve en esta amalgama, fíjense lo alta que está esta amalgama, está bastante alta, ¿no es cierto? Restauraciones desbordadas, altas, pueden hacer que en otras ocasionemos traumas de oclusión del paciente, disfunciones temporomandibulares posteriormente, etcétera, etcétera. Luego, el análisis y observación de la forma de la tronera, es decir, de los espacios nichos interproximales, la condición de la papila interdentaria, eliminación de cálculos, es decir, todo lo que corresponde a periodoncia, y luego, si es que todo empieza, una vez que hemos observado todos estos puntos, de repente al paciente lo hemos mandado antes a periodoncia porque tenía mucha placa bacteriana, cálculos,
etcétera, cálculos dentarios, ha vuelto con nosotros el paciente de la clínica de periodoncia, entonces procederemos al siguiente paso, que es el control del dolor, la anestesia, para luego hacer el aislamiento del campo operatorio y luego la separación y protección de los dientes. Hasta ahí concluyen los pasos de las maniobras previas, no se olviden esto, por favor. Luego vamos al protocolo ya para la restauración de las clases 2 con caja proximal, ¿no? Esto es para restauraciones con resina. ¿Por qué aclaramos que son para restauraciones con resina? Porque la planificación de las cavidades, la planimetría que se realiza para preparar cavidades con otros materiales, como por ejemplo la amalgama o a lo mejor una incrustación, va a variar, es distinto. Pero para el caso de las resinas, de restaurar con resinas estas cavidades, la preparación cavitaria suele ser siempre más simple. ¿Qué pasos conforman la preparación cavitaria, la apertura y la conformación? Tenemos que pensar siempre de inicio en proteger al diente vecino, más aún en estos casos, ¿no es cierto? Si hablamos de una clase 1 de Black, no va a haber problema porque no está involucrada más bien una cara proximal ni el posible contacto con la cara proximal del diente vecino. Pero en los casos como este, donde hay un cajón, hay una lesión cariosa en proximal y tenemos que hacer un cajón proximal, entonces necesitamos de manera imprescindible proteger al diente vecino con una lámina metálica. La preparación cavitaria de preferencia siempre la hacemos con baja velocidad, les había comentado ya antes, con una fresa de carburo. Solo si necesitamos hacer un acceso eh, por el esmalte en una cavidad túnel, por ejemplo, de inicio utilizaremos una fresa de diamante que puede ser redonda, pero una vez que hemos llegado a dentina, siempre lo más conveniente es utilizar baja velocidad y refrigeración por agua para evitar el calor friccional, para evitar una alteración de la vitalidad pulpar, etc. Ahora, si existe ya una cavidad previa, si existía ya una cavidad previa, no necesitaremos hacer acceso, es decir, no necesitaremos una fresa redonda de carburo, podríamos irnos directamente a una fresa troncocónica de punta redondeada, puede ser diamantada de preferencia, puede ser también una fresa troncocónica de carburo, ¿cierto? Pero siempre tratando de, en lo posible, utilizar baja velocidad o en el mejor de los casos incluso utilizar cucharetas de dentina, ¿no? Que nos permiten hacer una remoción de los tejidos cariados menos traumática y agresiva. Lo correcto también es, al igual que en las otras cavidades, utilizar el detector de caries. Esto nos va a ayudar siempre a tener una visión clínica mucho más adecuada de si necesitamos, si existe todavía o no tejido que haya que ser removido, o de repente ya estamos frente a tejido sano o tejido recuperable. Y luego el último paso es el terminado de las paredes. Aquí vemos en esta imagen el paso de la protección dentino-pulpar. Si la cavidad es profunda, podemos colocar de repente hidróxido de calcio fraguable, perdón, y sobre el hidróxido de calcio fraguable podríamos de repente colocar una base de ionómero de vidrio. Todo va a depender, sabemos muy bien, de la profundidad de la cavidad. Si necesitamos de repente hacer aislamiento térmico, ¿no es cierto? Si necesitamos reforzar el piso de la cavidad, etc. Si las cavidades no son muy profundas, medianamente profundas o quizás superficiales, no vamos a necesitar seguramente colocar ni un forro cavitario, es decir, ni hidróxido de calcio, ni un ionómero de base, ¿no? Directamente nuestro protector pulpar será el adhesivo que se coloca en el protocolo de la adhesión, que es, sabemos bien, que es, les decía, sabemos bien, un sellador. Habíamos dicho que es el sellador de las resinas. Una vez que hemos puesto el ionómero de vidrio como base cavitaria, tenemos que retallar la cavidad otra vez para luego proceder ya al protocolo de la restauración específicamente. ¿Y cuáles son los pasos? Primero, la colocación del sistema de matriz,
que puede ser una matriz seccional preformada como esta, o puede ser una matriz Toffel-Mayer. Luego viene la técnica adhesiva. El protocolo adhesivo va a depender de qué técnica utilicemos. De repente, la de autoacondicionado o autograbado, porque la cavidad es más profunda y queremos evitar la posibilidad de una agresión a la vitalidad pulpar, o de repente no es tan profunda y lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de grabado total. Eso va a depender de la selección de cada uno. Luego está la inserción y el tallado del material, la terminación de la restauración y por último el control postoperatorio. Esta es una matriz, como ustedes saben, Toffel-Mayer. Esta matriz es más fácil de colocar. La desventaja está fundamentalmente en que la matriz en los lados que van a ir a las caras proximales no están preconformadas, es decir, no tienen la convexidad necesaria que nos determine construir un punto de contacto interdentario adecuado. Se puede preconformar, pero de fábricas vienen totalmente planas. En cambio, estas otras matrices seccionales ya vienen preconformadas de fábrica de tal forma que nos ayudan a obtener un punto de contacto interdentario más adecuado. Pero en ambos casos, o en cualquiera de los casos, se puede obtener una restauración adecuada siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios. Entonces, después de colocado la matriz, vamos al protocolo o al procedimiento de la técnica adhesiva. Si utilizamos el sistema de autograbado o autoacondicionado, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es grabar solamente el esmalte con ácido fosfórico al 35 o al 37%. Podemos grabarlo durante unos 20 segundos, hasta 30 segundos. Y una vez que hemos grabado así el esmalte, vamos a lavar todo este ácido grabador y luego vamos a colocar un sistema de autograbado o de autoacondicionado en toda la superficie de la cavidad, tanto en la dentina como en el esmalte previamente grabado. Recordemos que este sistema de autoacondicionado o autograbado ya tiene dentro, en el mismo frasco, tiene el ácido grabador que es un ácido débil que va a grabar la dentina por un tiempo limitado. No necesitamos lavar, lo único que necesitamos después de unos 15 a 20 segundos es echarle un poco de aire para evaporar el solvente, para hacer que el adhesivo penetre adecuadamente en la malla colágena, etcétera, y luego fotopolimerizamos. Sabemos que con esta técnica no podemos evitar el problema de la sensibilidad postoperatoria. El problema fundamentalmente está, como habíamos hablado antes, en que la fuerza de adhesión que se logra en la dentina no es la misma que se puede lograr si se ha grabado previamente la dentina con ácido fosfórico al 35-37%. Pero al mismo tiempo, al grabar la dentina con este otro ácido, sabemos bien que corremos el riesgo de, si la cavidad es medianamente profunda o profunda, corremos el riesgo de repente dañar o alterar la vitalidad pulpar. Entonces, todas las técnicas tienen sus pros y sus contras. Hay que saber sopesar bien las ventajas y desventajas de cada una y ver con cuál vamos a trabajar. En la clínica de la universidad solamente utilizamos protocolos de grabado total. No utilizamos sistemas de autoacondicionado. Por lo tanto, el protocolo es el mismo, el que ya ustedes conocen, creo, de sobremanera, que es el grabado con ácido fosfórico. Pueden hacer un grabado selectivo, ¿no es cierto? Podemos grabar inicialmente solamente el esmalte durante 15 a 20 segundos. Luego de este tiempo, de 15 a 20 segundos, colocamos el ácido grabador en el fondo de la cavidad, en la dentina, por unos 5 a 10 segundos como máximo, y luego lavamos y secamos. Después de lavar y secar con cuidado, sabemos bien que no tenemos que resecar a la dentina en exceso, entonces colocamos el adhesivo, lo frotamos en la dentina porque es necesario frotarlo para que el adhesivo pueda penetrar adecuadamente la malla colágena que se ha expuesto previamente con el ácido grabador, pero en el esmalte lo tenemos que aplicar suavemente, no podemos frotar con la misma intensidad en el esmalte que con la que se utiliza en la dentina, porque el esmalte es mucho más frágil cuando está grabado. Entonces colocamos el adhesivo,
le echamos un poco de aire, esperamos unos 15 segundos y lo fotopolimerizamos. Podemos colocar 2 capas de adhesivo, ¿no es cierto? Que siempre es mejor. 2 capas de adhesivo. Después de fotopolimerizar la primera, colocamos una segunda capa de adhesivo. Hacemos lo mismo, esparcimos el adhesivo por toda la superficie de la cavidad grabada, esperamos unos 15 segundos y luego polimerizamos nuevamente el adhesivo. Ahora, fíjense que esta es una cavidad compuesta, una cavidad clase 2 compuesta, ocluso proximal o próximo oclusal, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hay que hacer, les había dicho, es básicamente convertir esta cavidad de clase 2, convertirla en una cavidad de clase 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconstruir solamente el reborde marginal. Una vez que construyamos el reborde marginal, podemos sacar la matriz, cualquiera sea la matriz que hubiésemos puesto, y hacemos el procedimiento de la restauración como si fuese una clase 1 convencional, que es siempre más sencillo. Algo que hay que tomar en cuenta, y he hecho este dibujo para eso, es esto. Fíjense, cuando yo coloco la matriz, que es esta línea que está aquí en azul, cuando yo coloco esta matriz, la tengo que presionar con la cuña de madera hacia la pared donde voy a reconstruir el diente. Con esta cuña presiono la matriz, pero muchas veces, aún colocando la cuña, aquí hay un espacio. Fíjense que entre la matriz que está en azul y el borde, el contorno de la cavidad del cajón proximal, hay un espacio vacío. ¿Sí? La matriz ha entrado incluso un poquito más, ha penetrado más porque es bien delgadita, ¿no? Aproximadamente 0,3 de milímetro tiene el grosor de una matriz, especialmente de las matrices seccionales preconformadas. Entonces, si miren, aún aquí se puede ver un pequeño espacio, ¿cuál es el riesgo? De que yo coloque la resina y la condense, y la resina se me escurra por aquí afuera, se escape por aquí afuera. Entonces, una vez que esté terminado todo el proceso de la restauración, me va a quedar resina desbordada aquí afuera. Y eso es algo que no lo voy a poder ver, porque esto está en el espacio interproximal. ¿Qué va a pasar? Al quedar resina desbordada aquí afuera, va a ser un área de retención de placa bacteriana donde con seguridad primero se va a infiltrar la restauración y luego se va a formar una nueva caries, porque al retenerse la placa bacteriana, los ácidos presentes en la placa, etcétera, van a desmineralizar el tejido dentario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? En el fondo del cajón proximal, lo que tenemos que hacer es sellar estos espacios con una resina fluida. La resina fluida tiene la ventaja de que no la necesito condensar, la voy a colocar en el lugar que quiero sellar y la resina solita, por su propio peso y por una propiedad que tiene que se llama tixotropía, se va a adaptar a toda esta superficie. Se va a adaptar a toda esta superficie y va a sellar adecuadamente esta partecita. No se escurre por si acaso, no es como el agua, es decir, no se va a infiltrar por aquí. Tiene su peso, tiene su cierta densidad que hace que se quede donde yo la coloque, pero por su propio peso se va a adaptar a las irregularidades de esta superficie. Entonces, sello este lugar, este posible espacio, con una resina fluida, de tal forma que cuando yo coloque los estratos de resina convencional, la resina con la que hacemos la restauración, y cuando la condense, esta parte esté sellada y la resina no pueda escurrir o salirse por esos espacios. Tenemos que tener en cuenta también